¿Te has preguntado alguna vez cuál es la iglesia que tiene nacimiento en Apocalipsis 10? De una manera profética, el Señor levantaría una iglesia en este tiempo final. En Apocalipsis 10 nos vamos a dar cuenta de que allí hay un mensaje maravilloso, hay un pueblo maravilloso que el Señor levantaría en el año 1844. Aparece también un ángel poderoso, un ángel fuerte. ¿Quién es este ángel? ¿Será un ángel especial? ¿Será Jesús? También aparecen 7 truenos. ¿Cuál es el mensaje de los 7 truenos? Y también aparece allí un librito abierto. ¿Cuál es el mensaje de ese librito? Definitivamente es un capítulo maravilloso, lleno de misterios, detalles impresionantes, pero que a la luz de la palabra de Dios vamos a descubrir cuál es el secreto, cuál es el misterio que contiene Apocalipsis, el capítulo 10. Y vamos a comenzar por el versículo 1, Apocalipsis 10:1. Y vamos a escudriñarlo, vamos a discernirlo, vamos a hacerle una exégesis, porque nos vamos a deleitar escudriñando este capítulo maravilloso. Apocalipsis 10, versículo 1 dice: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. El primer versículo tiene mucho contenido. En el primer versículo, lo primero que tenemos que hacer es identificar el personaje. Porque siempre que vemos en la Biblia y leemos acerca de un ángel, sí aparece un ángel, pero es que este ángel tiene características especiales porque dice que es un ángel fuerte, dice que es un ángel poderoso, pero tiene más características, o sea que este es un ángel especial. Y vamos a descubrir a quién representa este ángel fuerte. Lo primero que debemos descubrir es quién se presenta en la Biblia envuelto en una nube. ¿A quién vemos nosotros relacionado con las nubes? Bueno, vamos a descubrir allí en Apocalipsis en el capítulo 1 y el verso 7 y nos dice: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Quién es el que viene con las nubes? Bueno, el que viene con las nubes es el Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez. Así que podemos leer muchos versículos en los evangelios, en Mateo, en Tesalonicenses. Podemos ver que cuando Cristo venga, Él vendrá con sus santos ángeles, pero también vendrá con las nubes o envuelto en las nubes. Así que ya comenzamos a identificar el personaje. El único que aparece o esta descripción apunta a Cristo Jesús. Pero vamos a ver más características, porque también nos dice Apocalipsis 10:1 que aparece con el arco iris sobre su cabeza. ¿Quién es el que aparece con el arco iris? Bueno, también lo vamos a descubrir. En Apocalipsis 4:3 nos dice: Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Aquí es una visión que tiene el apóstol Juan acerca del trono de Dios, allí en Apocalipsis el capítulo 4. Y entonces dice que el que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris. ¡Qué tremendo! El arco iris aparece alrededor del trono de Dios. Así que este personaje, este ángel fuerte que aparece allí en Apocalipsis 10:1, no es cualquier ángel, no es un ángel común, es nada más
y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una característica más, porque dice que tenía su rostro como el sol. Su rostro resplandecía como el sol. Y a Jesús en la Biblia se le conoce como el sol de justicia. Pero hay un versículo en especial, en Apocalipsis 1:16, mira la referencia que da de Jesús. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¡Qué tremendo! Allí aparece en el capítulo 1 de Apocalipsis, aparece la descripción de Jesús y es muy semejante a la descripción de Apocalipsis 10:1. Así que Jesús es el que aparece con el rostro como el sol. Entonces, definitivamente, las características del ángel fuerte de Apocalipsis 10:1 representan a Cristo Jesús. Bueno, y algunos se estará preguntando, pero ¿cómo así? Si Jesús es Dios, ¿cómo así que Él se presenta también como un ángel? Bueno, cuando Jesús estaba en el cielo, antes de venir a esta tierra, a vivir 33 años y a morir en la cruz, Jesús era el director de la hueste celestial. Y a Jesús también se le conoce como el arcángel Miguel. ¿Y quién es el arcángel Miguel? El arcángel Miguel quiere decir el que es como Dios. Miguel quiere decir el que es como Dios. Y podemos ver varias referencias donde a Jesús se le llama como Miguel. Allí aparece en Daniel 12:1. Aparece también en Apocalipsis 12, del 7 al 9, donde dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Entonces se presenta allí. Pero la descripción más contundente acerca de este arcángel aparece allí en Judas 9. Mira lo que dice. Pero cuando el arcángel Miguel, o sea, Miguel lo conseguimos en 3 partes. Daniel 12:1, Apocalipsis 12, del 7 al 9 y Judas 9. Estas son las 3 referencias donde la Biblia habla de Miguel. Y Miguel quiere decir quien es como Dios. ¿Y quién es como Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces, ¿quién es el que resucita a los muertos? ¿Quién es el que pelea aquí con el diablo por el cuerpo de Moisés? Es nuestro Señor Jesucristo, el arcángel Miguel. Así que Jesús es el jefe de la hueste angelical. Y él también se presenta como un ángel, pero no cualquier ángel, sino un ángel poderoso. Es más, en el Antiguo Testamento, nosotros nunca vamos a ver una descripción de Jesús o de Cristo. No la vamos a ver con ese nombre. Pero si Jesús es eterno, entonces ¿cómo se presentaba en el Antiguo Testamento? Bueno, en el Antiguo Testamento, Él se presenta como el ángel de Jehová. Cuando tú lees en el Antiguo Testamento y el ángel de Jehová se le apareció a Manoa, por decirlo así, ese ángel de Jehová que se le apareció a Manoa era nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. El que se le presentó a Moisés en la zarza ardiente era el Señor Jesucristo. El que iba en la columna de nube guiando a Israel por el desierto era el Señor Jesucristo. Pero a Josué, no lo voy a leer, pero voy a dar la referencia. En Josué, en el capítulo 5, los versículos 13 y 14,
Se le presenta a alguien allí con una espada desenvainada y Josué le pregunta, bueno, ¿tú eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y entonces él se presenta como un príncipe del ejército celestial, de la hueste celestial, del ejército de Jehová. ¿Y quién era ese príncipe que se presentó a Josué antes de destruir a la ciudad de Jericó? Era el Señor Jesucristo, pero allí se le presentó como un ángel, se le presentó como el príncipe de la hueste celestial, como el director de la hueste celestial. Y dice que Josué lo adoró y él le dijo que quitara su calzado porque estaba pisando suelo santo. Fue el mismo que se le presentó a Moisés. ¡Qué tremendo! Cómo el Señor Jesucristo se presenta en Apocalipsis 10 con un mensaje poderoso, porque hasta ahora pudimos ver y descubrir solamente la biografía del personaje central. Hasta ahora identificamos al personaje, que es el Señor Jesucristo. Vimos su biografía, pero ahora nos vamos a deleitar analizando el mensaje que presenta el Señor Jesucristo en Apocalipsis y el capítulo 10 y cómo allí va a levantar un movimiento y cómo va a levantar una iglesia proféticamente. Así que vamos a seguir avanzando en Apocalipsis 10, versículo 2 y versículo 4. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Definitivamente, este capítulo tiene mucha enseñanza, mucho contenido maravilloso, mucha simbología, pero que podemos entenderla. Aparece el ángel con un librito abierto. ¿Cómo así que el librito aquí está abierto? Y resulta que en Daniel 12 aparece ese mismo librito, pero sellado, el libro cerrado. Yo quiero decirles lo siguiente, para entender esto, yo quiero leer Daniel 12 y el versículo 4. Para entender un poco, los invito a que lean con calma allí en su casa Daniel 12, todo el capítulo, para entenderlo. Yo voy a leer el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. A Daniel se le dice, sella el libro hasta el tiempo del fin. Pero resulta que en Apocalipsis 10 aparece ese mismo librito, pero abierto. Ahora, tenemos que identificar cuándo es el tiempo del fin. Porque a Daniel no se le permitió entender esto. A Daniel no se le reveló este mensaje. Se le dijo, selle el libro. Ahora, el libro que debía sellar era el libro de Daniel, pero no en su totalidad, sino una porción del libro de Daniel. Porque Daniel entendió los primeros 7 capítulos. Del 1 al 7, Daniel entendió toda la profecía. Entendió la profecía de estas bestias. Entendió la profecía de Daniel 2. Todo lo entendió Daniel hasta el 7. Pero del 8 al 12 no se le reveló a Daniel. Así que el libro que Daniel debía sellar eran los últimos 4 capítulos, Daniel del 8 al 12, porque contenía eventos que se iban a cumplir en el tiempo del fin, que están en cumplimiento actualmente. Tenemos que preguntarnos, ¿y cuándo comenzó el tiempo del fin? Bueno, el tiempo del fin
comenzó en el año 1798. Así que este mensaje de Apocalipsis 10 y la iglesia que el Señor Jesucristo va a levantar en este capítulo tiene que ser un movimiento que se levantó después del año 1798. Porque el tiempo del fin comenzó en el año 1798, cuando termina la profecía de los 1260 años. Entonces tenemos que ubicar este pueblo allí. Bueno, entonces ya analizamos que el librito abierto son los últimos 4 capítulos del libro de Daniel que tienen un mensaje especial para este tiempo final. Otro detalle importante es que el ángel puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. En la Biblia, mar o aguas representan muchedumbres. Eso lo podemos comprobar en Apocalipsis 17:15, en Apocalipsis 17:1. Vemos que representa muchedumbres, pero tierra representa un lugar poco habitado. Quiere decir que el mensaje de este ángel poderoso es un mensaje de extensión mundial. No era un mensaje sectorizado, no era un mensaje local, sino un mensaje que se debía proclamar a todo el mundo. ¡Qué tremendo! Así que este movimiento y esta iglesia que se va a levantar en Apocalipsis 10 es una iglesia con un mensaje mundial. Pero hay un símbolo que nosotros queremos conocer y es el mensaje de los 7 truenos, porque dice que clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Bueno, ¿cuáles serán estos 7 truenos? ¿Cuándo se proclamaron estos 7 truenos? ¿Y qué representa esos truenos? Dice el versículo 4, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Bueno, aquí yo quiero explicar lo siguiente. Si Juan iba a escribir lo que emitieron los 7 truenos, es porque Juan entendió lo que decían los truenos. Escúchame bien. Juan entendió el mensaje que emitieron los truenos porque él iba a escribir. Solamente que a él se le dijo, no lo escriba, porque este mensaje no se va a revelar. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué a Juan no se le permitió revelar el mensaje de los truenos. Pero no quiere decir que Juan no lo haya entendido. A Daniel se le selló, pero a Juan sí se le dio a conocer, sino que se le dijo, el mensaje de los 7 truenos lo va a entender, pero no lo va a escribir. Pero vamos a analizar cuál era el mensaje de los 7 truenos. Yo voy a leer acá unos apartes que aparecen aquí en el espíritu de profecía. Aquí en manuscritos inéditos, en el tomo 1, página 198. Mira lo que dice. La luz especial que se dio a Juan, que estaba expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de los sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes del primero y del segundo ángel. No era lo mejor que la gente conociera estas cosas porque su fe necesitaba ser probada. En el plan de Dios se proclamarían verdades sumamente maravillosas y avanzadas. Qué interesante. Dice que los 7 truenos se debían emitir o se debían cumplir cuando se comenzara a proclamar los mensajes del primero y segundo ángel.
Entonces tenemos que ubicar la fecha en que se comenzó a proclamar el mensaje del primer ángel y del segundo ángel. Y aquí les voy a hacer un poco de historia. Resulta que el Señor levanta a un personaje llamado Guillermo Miller. Y Guillermo Miller comienza a estudiar las profecías de Daniel, especialmente el capítulo 8 de Daniel. Y Daniel comienza a estudiar la profecía de las 2300 tardes y mañanas y lo relacionó con el santuario. Pero ¿a qué quiero llegar yo? Que Guillermo Miller, después de comprender este mensaje, él comienza a proclamarlo. Y públicamente él comienza a proclamar este mensaje en el año 1833. En el año 1831 él comienza a predicarlo, pero de una manera más privada. Comenzó a predicarlo allí en la casa de los Guilford, allí en Dresden. Pero en el año 1833 es que Guillermo Miller comienza a predicar este mensaje públicamente, donde él hablaba de la segunda venida de Cristo. ¿Y cuál es el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Era el mensaje del juicio. Pero el mensaje del primer ángel como tal tuvo su apogeo. Fue en el año 1844. Del año 1840 al año 1844 fue donde este mensaje más se predicó con fuerza. Así que si los 7 truenos se emitieron cuando se comenzó a dar el mensaje del primero y segundo ángel, tenemos que ubicarlo entre el año 1840 y el año 1844. Y a mí lo que me llama la atención es que dice que lo mejor era que la gente no conociera estas cosas porque su fe necesitaba ser probada. ¡Oh, qué tremendo! La gente necesitaba ser probada, así como los discípulos fueron probados cuando Jesús murió, que ellos quedaron chasqueados. Así también en el año 1844, los que estaban esperando a Cristo por segunda vez necesitaban ser probados, porque déjeme decirles que Guillermo Miller comenzó a proclamar que Cristo iba a venir en el año 1844. Y especialmente ellos ubicaron la fecha del 22 de octubre y comenzaron a proclamar, y había cantidad de gente esperando la segunda venida de Cristo. Pero resulta que el mensaje de los 7 truenos ellos no lo comprendieron, porque no les fue revelado, porque se necesitaba probar su fe. Pero yo les quiero leer otra partecita que aparece acá en relación con estos mensajes. Mira lo que dice en Primeros Escritos, página 283 y 284. Vi a los hijos de Dios que esperaban con gozo a su Señor, pero Dios quería probarlos. Su mano ocultó un error cometido al computar los periodos proféticos. Quienes esperaban a su Señor no se dieron cuenta de la equivocación, ni tampoco lo vieron los hombres más eruditos que se oponían a la determinación de la fecha. Dios quiso que su pueblo tropezara con un desengaño. Pasó la fecha señalada y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador, quedaron tristes y descorazonados, mientras que quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no vino cuando se les esperaba. La razón por la cual ellos se chasquearon y por lo cual el Señor no les reveló este mensaje, que ellos no comprendieran esta fecha como tal o que no comprendieran el evento,
es porque muchos se habían adherido a este movimiento. Era por miedo, mas no porque estaban convertidos. Y el Señor necesitaba probarlos. Porque ahí dice que muchos se alegraron cuando Cristo no vino en el año 1844. Saben, en la época de Jesús también muchos no estaban preparados. En la época de Miller, muchos lo estaban esperando, era por miedo. Y en este tiempo también muchos a veces se entregan o muchos quieren conocer de Jesús por miedo cuando les hablan de las plagas, de que Cristo viene pronto, de que este mundo va a ser destruido. Lo hacen es por miedo, mas no porque se quieren convertir de verdad. Y por eso el Señor necesita probar a su pueblo. En este tiempo final también vamos a ser severamente probados. El Señor va a zarandear esta iglesia y va a quedar solo un remanente, porque el Señor necesita saber, por medio de las pruebas, saber quién realmente es genuino, quién realmente lo ama. Pero volviendo al año 1844, ellos se equivocaron no en la fecha, porque la fecha era correcta. El 22 de octubre hubo un movimiento, hubo un cumplimiento profético, pero ellos se equivocaron en el evento. El evento no era correcto, pero no, esto no fue culpa de Miller. Dice que la mano de Dios, vuelvo y lo repito, su mano ocultó un error al computar los periodos proféticos. La mano de Dios ocultó esta profecía. Por eso los 7 truenos, Juan los entendió, pero cuando él los iba a escribir para dejarlos plasmados allí en la Biblia, el Señor no se lo permitió. Le dijo, no, usted lo va a entender, pero no lo va a proclamar porque yo necesito probarlo a ver si después de que se proclamen los 7 truenos, si después de que lo entiendan, a ver quién va a permanecer conmigo. Qué tremendo. Dice otra partecita acá. Vi la sabiduría manifestada por Dios al probar a su pueblo y proporcionar el medio de descubrir quiénes se retirarían y volverían atrás en la hora de la prueba. El Señor quería saber quiénes iban a permanecer firmes y quiénes se iban a apartar. Y déjame decirle que la mayoría se apartaron del mensaje. Solamente quedaron 50. Quedaron 50 fieles cuando pasó el chasco de 1844, después de que lo estaban esperando 50,000. El Señor en su sabiduría decidió probarlos, porque si Cristo viene y lleva a todas esas personas al reino de los cielos que lo estaban esperando, imagínate cómo sería el cielo hoy en día, con gente medio convertida. Por eso fue muy sabio el Señor al probarlos con ese evento. Una vez más, se le indicó a escudriñar en la Biblia los periodos proféticos. La mano del Señor se apartó de las cifras y pudieron ver el error. ¡Oh, qué tremendo! Lo interesante es que ellos después pudieron comprender el mensaje que se daba a través de los 7 truenos, pero el Señor los probó primero. Los que permanecieron. Por eso dice que luego el Señor quitó la mano que estaba ocultando el error y ellos pudieron comprender y pudieron seguir proclamando. Y ahí nos damos cuenta, y muchos critican esta iglesia, a la iglesia adventista, que porque la iglesia se levantó en medio de un gran chasco. Pero ¿sabe? Era la voluntad de Dios que se levantara este movimiento, porque esta iglesia necesitaba proclamar verdades ocultas. Vuelvo y lo repito, este movimiento milerita, que luego se convirtió en la iglesia adventista del séptimo día, organizada en el año 1863, este movimiento el Señor lo levantó para que siguiera profetizando y para que poder aclarar
el mensaje de los 7 truenos y todo lo que ocurrió en el gran chasco, el mensaje del juicio, el mensaje del santuario. Y al otro día, después del 22 de octubre de 1844, cuando salían allí de un lugar de oración y de reunión, 2 personajes, Hiram Edson y un personaje de apellido Kreuzer, pioneros de nuestra iglesia, ellos pudieron comprender el mensaje y el Señor le dio una visión maravillosa allí a Hiram Edson y él pudo comprender el mensaje del santuario. Allí el Señor quitó la mano, dejó de ocultar el mensaje y allí estos pioneros y la iglesia que levantó comenzó a predicar un mensaje maravilloso, el mensaje que hoy en día yo predico. Yo quiero aclarar lo siguiente a través de la Biblia, porque cuando se habla de trueno en relación con la voz de Dios es un mensaje que se entiende. Mira lo que dice el Salmo 29, 3 y 4. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de la gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Aquí habla el Salmo 29 y está hablando de un trueno en relación con la voz de Dios. Así que cuando en la Biblia se habla de trueno, está hablando de la voz de Dios, pero es una voz que se entiende. Por eso el mensaje de 1842 se pudo entender. Era un mensaje que se entendía. O mejor, el mensaje que se le dio al apóstol Juan era un mensaje que se entendía. Y mira lo que dice en Job 37, 4 y 5. Detrás de él brama el trueno, truena con voz majestuosa, y aunque se oye su voz, no lo detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Y hay varios textos donde hablan del trueno en relación con la voz de Dios. Así que era un mensaje claro. Así que era un mensaje que el profeta entendió, pero que le fue velado únicamente al movimiento de 1842 a 1844 para probar su fe. Qué sabio que es el Señor. Pero vamos a seguir leyendo, porque en Apocalipsis 10, 5 y 6, mira lo que dice. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Cómo así que el tiempo no sería más? ¿Sería el fin del tiempo? ¿Sería por esto que Guillermo Miller estaba predicando de que Cristo iba a venir a la tierra? Porque dice que el tiempo no sería más. Pero déjame decirte que aquí está hablando de tiempos proféticos. Aquí no está hablando del fin del tiempo, ni del fin de este mundo. Cuando habla de que el tiempo no sería más, estaba hablando del fin de los tiempos proféticos. Por eso la última profecía que tuvo su cumplimiento según la Biblia, la última profecía de tiempo, fue la profecía de las 2300 tardes y mañanas. A propósito, es la profecía más larga de la Biblia. Terminó en el año 1844. ¿Y qué pasó en ese año? Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y allí comienza un evento que nosotros conocemos como el juicio investigador. El día del Yom Kippur, el día de la expiación final. Sí, hubo un evento maravilloso. Pero Guillermo Miller entendió que la purificación del santuario era que Cristo iba a venir a la tierra. Y él lo que no entendió era que Cristo iba a pasar era al santuario celestial. Pero ya explicamos que el Señor no le permitió a Guillermo Miller entender este mensaje para probar la fe de él y la fe de los que lo estaban
esperando. Así que el tiempo no sería más, pero el tiempo profético. Así que si alguien se levanta con una profecía de tiempo, a decir que Cristo viene en tal fecha o a colocar fechas, es un falso profeta. No le podemos creer porque la última profecía de tiempo se cumplió el 22 de octubre del año 1844. Bien, vamos al final. Apocalipsis 10 del 8 al 10, mira lo que dice. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Oiga, qué tremendo. El librito debía ser comido. Al apóstol y profeta Juan se le dijo: come el librito. Pero ¿cómo así? Cuando él come el libro, claro, al paladar fue dulce como la miel, o sea, fue agradable. Pero cuando llega al vientre dice que lo amargó su vientre. ¿Qué fue lo que pasó acá con este mensaje o con este librito? ¿Cuál era el mensaje del librito? ¿Sería que el mensaje era un mensaje malo? ¿Por qué lo amargó? Bueno, aquí vamos a explicar. Primero, antes de ir al evento, yo quiero explicar bíblicamente qué representa la miel. ¿Listo? Voy a explicarlo. Mira, el Salmo 19:10, mira lo que dice. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. O sea, cuando el salmista está hablando de la palabra de Dios, de la ley de Jehová, él dice que la palabra de Dios es dulce como la miel. Es agradable al paladar. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando leemos la Biblia, debemos deleitarnos porque la palabra de Dios es agradable, debe ser dulce a nuestro paladar. Pero lo interesante es que amargó el vientre. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. O sea, cuando está hablando de que come el librito, no quiere decir de que el apóstol se comió el libro, no. Cuando habla de come el libro es aliméntate con las palabras del libro. Está hablando en términos espirituales, porque Jeremías 15:16 dice que él también se comió las palabras, pero Jeremías no se comió el rollo, sino que se alimentó de las palabras que habían escritas allí. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Así que la palabra de Dios se puede comer. Eso era lo que aparecía allí en este librito. Un mensaje poderoso, un mensaje agradable al paladar. ¿Y por qué este mensaje era dulce como la miel? Porque cuando Guillermo Miller comienza a proclamar, comienza a predicar y comienza a decirle a la gente: Cristo viene pronto, prepárense porque pronto vamos a ir a nuestro hogar celestial. ¿Quién no se emociona viviendo en un mundo de pecado, de maldad, en un mundo de muerte? ¿Quién no se alegra cuando le dicen: Cristo viene en 4 años, Cristo viene en 2 años, Cristo viene pronto? Pues ¿quién no quiere ir al cielo? Entonces la gente recibió con gozo el mensaje, la gente se emocionó, la gente comenzó a vender las propiedades, a invertir el dinero en la proclamación del mensaje, porque ya para qué si la gente se estaba preparando para el reino de los cielos.
Así que eso fue un apogeo tremendo. La gente estaba feliz. Por eso el mensaje fue dulce como la miel. Cuando se proclamó el mensaje en el año 1844, ahí fue donde el mensaje fue dulce como la miel. Pero cuando el mensaje del librito amargó el vientre, cuando ellos se chasquearon. El 22 de octubre del año 1844, cuando pasó la noche, cuando amaneció el 23 de octubre de ese año y Cristo no vino a la tierra, esa gente quedó descorazonada, quedaron tristes. Imagínate una persona que vendió la casa, que vendió el negocio, que dejó perder la cosecha y que Cristo no vino y que estaba de brazos cruzados. ¿Y ahora qué va a ser de mí? ¿Y ahora mi familia? ¿Y ahora volver a trabajar? Ahora esa gente perdió la fe. Pues ahí fue donde se cumple la profecía de que ese mensaje amargó, cuando lo comió, amargó su vientre. La mayoría quedaron destrozados. Entonces, ahí podemos entender ese símbolo de que fue dulce cuando se proclamó el mensaje, pero amargó el vientre cuando se chasquearon, cuando Cristo no vino. Pero realmente el Señor los estaba probando y solamente quedaron 50. Pero con ese remanente el Señor levantó un movimiento. Y por eso voy al último texto de este estudio. Porque en Apocalipsis 10:11, mira lo que dice el Señor. Y Él me dijo, o sea, el ángel, que es Jesús, mira lo que le dice a Juan. Tranquilo, Juan, no te preocupes. Aunque con el mensaje de los 7 truenos no lo pudieron entender, aunque con el mensaje del librito quedaron chasqueados, no te preocupes. Porque en Apocalipsis 10:11 aparece un mensaje esperanzador. Y no todo terminó el 22 de octubre del año 1844. No todo terminó allí. Porque en Apocalipsis 10:11 el Señor levanta a un pueblo. Y mira lo que dice. Y Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. No te preocupes, se chasquearon, yo los probé, pero tranquilos, con ese remanente que quedó, con esos 50 que quedaron, yo voy a levantar un movimiento, voy a levantar una iglesia. Y a propósito, déjame decirte que en el año 1844 el Señor levanta la séptima iglesia. Si tú vas a Apocalipsis, aparece la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea. Y aparece esta iglesia que el Señor levanta en 1844 de una manera profética y le dice, tranquilos, están chasqueados, están descorazonados, no se preocupen, que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, que terminaron las profecías de tiempo, que el Señor pasó allí al santuario, comienza el día de la expiación. Pero yo necesito una iglesia que dé el último pregón. Yo necesito una iglesia que dé el último mensaje a este mundo que está en tinieblas. Y ahí es donde el Señor comienza a levantar a tremendos personajes. Ahí es donde se levanta la señorita Ellen White, donde se levanta Jaime White, allí se levanta Irán Edson, Kreuzer, Samuel Snow, se levanta más adelante Waggoner Jones y se levanta una cantidad de pioneros, unos con más experiencia, unos con menos experiencia, pero el Señor va conformando su iglesia. Y en el año 1860 el Señor le revela el nombre a este movimiento, porque en 1844 Él lo levanta como movimiento. En el año 1849 comienza el ministerio de las publicaciones, comienzan a levantar escuelas, comienza un mensaje de educación, el mensaje de salud.
el Señor comienza a equipar a este movimiento, pero lo viene a organizar como iglesia en el año 1863. Ahora se organiza la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¡Qué tremendo! Y hoy yo quisiera narrarle mucha historia, quisiera hacerle mucha historia denominacional por todo lo que ha tenido que pasar esta iglesia, lo que pasó en el año 1888, allí con el mensaje de la justificación por la fe. Pero hoy en día esta iglesia sigue predicando. Yo hoy vivo convencido de que esta iglesia no es una iglesia de garaje, de que esta iglesia el Señor la levantó de una manera profética, que era la voluntad de Dios, que este movimiento, que esta iglesia en su nacimiento tenía que chasquearse, pero que el Señor en Apocalipsis 10 y el verso 11 le dice: es necesario que profetices una vez más ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, porque hay mucha gente todavía por salvar. Y yo te quiero decir a ti, querido adventista del séptimo día, sigue profetizando, sigue predicando, no te desanimes, que esta es la iglesia profética del fin del tiempo. Esta es la iglesia que levantó el Señor, aunque es una iglesia imperfecta, aunque es una iglesia que la dirigen humanos, aunque es una iglesia que ha cometido errores, pero tiene un mensaje maravilloso, pero tiene un mensaje perfecto, tiene un mensaje que puede cambiar corazones, y por eso yo predico con convencimiento. Y si estoy hablando para alguien que no pertenece a esta iglesia, que quizá pertenece a otro movimiento, o que todavía no conoce nada de religión, que todavía no conoce el mensaje de la Biblia, yo te quiero decir, este es el mensaje. Esta iglesia es una iglesia maravillosa. Te invito a la iglesia adventista para que conozca su mensaje, para que conozca las personas tan maravillosas y para que nos ayudes a proclamar este mensaje. Porque yo, igual que Guillermo Miller, hoy digo que Cristo viene pronto. No voy a colocar una fecha, pero sí digo que Cristo viene pronto y que nos preparemos, porque Él viene a rescatar a un pueblo para llevarnos al reino de los cielos. Yo seguiré predicando el mensaje adventista y tú te invito para que te unas a este movimiento maravilloso. Y si quieres conocer más acerca de esta iglesia y conocer también acerca de los engaños del tiempo del fin, mira este video.